Hola, muy buen día a todos. Les sale Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tiempo corre. Yo les dije ayer que esto se iba a pasar muy rápido. Bien, quiero seguir con la última sección. Realmente es una sección muy corta. El gobierno, la guerra y la sociedad. Entonces, estas preguntas yo creo que ya las hemos abordado sobre la sociedad patriarcal. No lo vamos a hacer ahora. ¿Cuál era el sistema económico en la época de los jueces y reyes? Eso es una pregunta muy interesante, me la han hecho ya varias veces. ¿Y cuál era la relación entre la religión, la guerra y la religión? Divisiones de la sociedad. Entonces, para hacerles un resumen, tenemos una sociedad patriarcal, empezando desde Abraham, ¿cierto? Ya lo hemos hablado muchas veces que tenemos la figura del hombre con su esposa oficial, las concubinas, los hijos que se produzcan, pero el hijo más importante es el que nazca entre el hombre, su medio hermana o en su defecto una pariente cercana a él para poder heredar. Esa es la sociedad patriarcal. Más adelante cambian las condiciones, las circunstancias y ya tenemos una sociedad constituida alrededor del sumo sacerdocio, es decir, tenemos ya un sumo sacerdocio, tenemos el sumo sacerdote, tenemos ya unas tribus, cada tribu pues tiene sus jefes, ¿sí? Eso ustedes ya lo deben conocer, ¿cierto? Digamos que esa era la estructura de la sociedad hebrea. Y más adelante, entonces, empieza, digamos que en las ciudades cananeas también empieza a haber una especie de, llamémoslo así, una especie de, bueno, es un poco conflictivo porque ustedes ven que pelean que contra los filisteos, que contra los unos, contra los otros. En algunos momentos se empieza a ver alianzas. Ya empezamos a tener una sociedad monárquica, es decir, ya empiezan a aparecer los primeros reyes. Ustedes recuerdan que antes de los reyes, pues había un periodo en donde pues no existían reyes, sino prácticamente los hebreos eran como una, esto va a sonar como extraño, pero eran como una sociedad, como si fueran, es decir, ellos vivían en las ciudades cananeas, pero no tenían como una representación. Por eso es que ellos pedían un rey, porque necesitaban como una representación, algo como más sistemático como lo tenían las otras naciones. Por eso más adelante ya empezaron las monarquías con el rey Saúl, entonces ya tenemos la figura del rey y pues todo lo que eso implica. Y tuvimos una etapa larga de monarquía,
pero hubo conflictos entre, digamos que la descendencia del rey David, ¿cierto? Porque de David sale Salomón y se suponía que tenía que seguir el hijo de Salomón reinando, pero también había una rivalidad allí entre los del norte y los del sur. Y después de la muerte del rey Salomón, pues ustedes saben por historia que en el digamos que se dividió, hubo dos reinos, el reino del norte o Israel, el reino del sur o Judá, y empezó a haber una rivalidad. Pero si ustedes leen digamos, las historias de los libros de los reyes, ustedes ven que los reyes llegaron también a aliarse. ¿Por qué? Porque venía un enemigo superior. Entonces los que se estaban peleando les tocó aliarse para poderse defender, por ejemplo, de los sirios o por ejemplo de los asirios o de los babilónicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya tenemos un sistema monárquico. Y después del sistema monárquico, pues ya vinieron los grandes imperios, se acabaron las monarquías, viene la época del exilio, estuvieron 70 años de cautiverio, entonces fueron esclavos, fueron liberados después bajo Ciro, el rey de Persia, regresaron otra vez a Canaán, volvieron a construir el templo, entonces ahí otra vez empieza como una nueva historia, ¿sí? Eso es lo que llaman muchos un punto de inflexión, como ese seminario que es un punto de inflexión. Entonces comienza como una nueva historia y aquí es donde viene el imperio griego con Alejandro Magno. Alejandro Magno era pro libertad religiosa, pero muere Alejandro Magno, el imperio se divide en 4 y todo lo que era el territorio de Canaán pues queda a manos de los Ptolomeos, y después los Seleucidas empiezan a pelear también por Canaán y empieza algo que se llama la helenización, es decir, la difusión de la lengua y la cultura griega obligatoria. Todos tienen que adorar a los dioses griegos. Y ahí es donde ustedes conocen cómo ese templo fue profanado con rituales de los dioses griegos. Y después de los griegos vinieron los romanos. Los romanos se copiaron, mejor dicho, los romanos simplemente ellos ya tomaron todo lo que era griego y le pusieron nombres romanos prácticamente. Y los nombres de los dioses griegos los cambiaron a nombres latinos. Y ahí está el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, cuando vienen los romanos con Pompeyo, la figura del sumo sacerdote desaparece. Antes de eso, incluso hubo una rebelión, en la época griega hubo una rebelión donde estaban los macabeos, que eran, por así decir, los guerrilleros judíos, porque no estaban de acuerdo con que ellos tuvieran que adorar a los dioses griegos. Ellos se pusieron a pelear y ganaron. Y lograron un reino muy corto que se llama el reino asmoneo, pero duró muy corto. ¿Por qué? Porque después llegaron los romanos con Pompeyo y Pompeyo dijo: de ahora en adelante Roma escoge al sumo sacerdote del templo de Jerusalén, y ahí cambió la historia. Ellos se tuvieron que someter a los romanos y en ese contexto es donde nace el Señor Jesucristo. Ahí les hice como el resumen rápido para que ustedes vean cómo el sistema empezó a cambiar, ¿no? A evolucionar. Y pues las divisiones de las sociedades también depende precisamente del momento histórico. En el tema 6.2 de la página 37, este tema también es un tema enteramente académico, ¿sí? Es un tema enteramente académico. Lo incluí aquí porque es importante que ustedes conozcan qué dicen los historiadores también. No importa si son cosas que la fe no acepta, es importante conocerlas precisamente
para entender cuáles son los conflictos entre la ciencia y la religión. Aquí realmente no hay un conflicto, sino simplemente una perspectiva de la historia. ¿Cuál es la perspectiva de la historia? Para los historiadores, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se escribieron en un periodo de prácticamente 500 años, más o menos entre el año 950 al 450 a.C. Es decir, tuvo varias fases. Primero tuvo la fase en la época de Moisés, que fueron, digamos, los primeros escritos, ¿sí? Que infortunadamente, digamos, esos escritos, digamos que los originales pues se perdieron porque lo que existieron fueron copias de eso. Y cuando Josué entró a la tierra de Canaán, pues ahí también empezaron a haber reformas, una reforma política. Entonces, y después de esas reformas políticas, pues llegó la época de los monarcas, entonces hubo otras reformas. Entonces, todo ese cúmulo de reformas, ¿sí?, están plasmadas en lo que conocemos como la ley de Moisés. La ley de Moisés realmente comprende como 613 mandamientos. Entonces los historiadores dicen que la ley de Moisés hay que verla también como un producto de muchos años también de reformas políticas. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque de pronto ustedes se han dado cuenta que en alguna parte de la ley de Moisés parece que la ley se contradijera en algunas partes. No es que se contradiga, lo que pasa es que hubo un cambio en la ley. Entonces, al principio no había problema con que se casaran y ahora hay problema con que se casen con las extranjeras, ¿sí? Precisamente por todo lo que estaba pasando en esa época. Entonces los historiadores leen la ley de Moisés precisamente como la evolución de una legislación en las diferentes etapas, desde la etapa, digamos, de Moisés propiamente dicha, después en la etapa de Canaán, después en la etapa de los reyes, ¿sí? Y más adelante, después del exilio, entonces, los escribas como Esdras van a tener que empezar a revisar y a editar un poco de material para producir algo que empiecen a leer las futuras generaciones que van a nacer precisamente en esa época del Segundo Templo. Eso es un poco como el resumen, como lo explicarían los historiadores. Por eso quiero ser muy claros, esto no lo digo yo, eso es lo que dicen los historiadores. Yo solamente les transmito lo que dicen los historiadores, para que después no digan que es que yo enseñé algo. No. Nosotros tenemos que aprender a distinguir el discurso de la ciencia y el discurso de la fe. Ustedes son personas de fe, ustedes ya saben el discurso de la fe al derecho y al revés. Bueno, se supone. ¿Sí? Ahora ustedes están aprendiendo el discurso de la ciencia, no para que ustedes cambien su fe, no, sino que ustedes necesitan entender qué es lo que piensa la ciencia sobre estos temas. Y tal vez haya cosas que nos sirvan y las otras cosas no nos sirven, se desechan. Eso es como la metodología que yo utilizo en mis clases. Pero infortunadamente, y eso sí lo voy a hacer públicamente, a mí se me ha malinterpretado desde que yo comencé a hacer los cursos de Historia y Geografía hace años. Y la verdad, y gracias que está aquí mi madre, porque esto lo quise decir siempre y me llegó mi oportunidad, pero a mí... Esto que yo les estoy diciendo, lo dije hace 10, hace 15 años igual, pero a mí me malinterpretaron. ¿Y saben cuál fue el problema de hace 10 o 15 años? Que no había internet, no había WhatsApps, solamente había teléfono. Entonces yo no podía llamar, necesito hablar con mi mamá y explicarle que yo no dije eso. Hoy en día sí, hoy le mando un WhatsApp y le mando la evidencia, le mando la foto, le mando todo. Porque es en serio.
Es que es en serio, a mí me acusaron injustamente de que yo estaba enseñando cosas en contra de la doctrina. Y eso es falso y por eso me condenaron y me tocó pasar momentos muy difíciles por injusticia. Realmente, fue injusto. ¿Y saben qué fue lo más injusto de todo? Que a mi madre también le dijeron cosas que no eran verdad sobre lo que yo enseñaba. Eso es muy triste, que a ella le dijeron cosas que yo jamás había dicho. Y obviamente pues mi mamá creyó en esas cosas, ¿sí? Entonces, este seminario es muy importante para mí, es muy importante que mi mamá esté aquí presente porque yo quiero que todos sepan que yo jamás, en todos mis años que he hecho esto, jamás he dicho cosas en contra de la doctrina. Al contrario, yo lo que quiero es que haya una reconciliación entre la ciencia y la religión y que nosotros... Y que nosotros entendamos, si queremos crecer y madurar, entendamos no solamente lo que nos enseña la fe, sino lo que dice la ciencia. Es importante, no porque vayamos a cambiar nuestra fe, sino porque necesitamos entender qué piensan los demás. En contextos como en Europa, donde existen tantos ateos, donde existen tantas religiones, donde existe la ciencia, porque la ciencia está sobreabundando. Si nosotros ni siquiera entendemos qué dice la ciencia, ¿cómo podemos hablar de libertad religiosa? No podemos. Y para eso se hicieron estos seminarios, para que ustedes comprendan el discurso de la ciencia. Y yo soy un hombre de ciencia también, pero yo soy un hombre de ciencia y un hombre de fe al mismo tiempo. Y eso no es fácil de encontrar. Porque mi objetivo es reconciliar. Y de eso se tratan todos estos seminarios. Por eso estoy feliz de poder decir esto, porque lo tenía aquí desde hace años. La verdad, gracias, no me lo esperaba. Pero yo también quiero decirles a todos ustedes que mi mamá, mi madre, voy a hablar como mi madre, ella ha demostrado que tiene el valor más grande de cualquier cristiano, de cualquier persona del mundo. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Que ella perdonó a su hijo. Si no hubiera sido por ella, yo no estuviera acá. Ella perdonó. Y para mí ese es el amor más grande que hay. Por eso decía el Señor Jesucristo, ama a tu enemigo. Y ustedes, aunque no lo crean, nosotros éramos como enemigos. Y nos amamos y nos perdonamos. Y también quiero darles un mensaje a todas las personas que nunca creyeron en mí o a todas las personas que no me juzgaron, a todas las personas que me dieron la zancadilla, porque eso se está transmitiendo en vivo y en directo y todos saben quiénes son. Los perdono también a ustedes de corazón. Y Dios me permitió caer
y quedar sin nada, pero me volvió a levantar y yo... Y yo creo que yo soy una persona que tiene la autoridad de poder dar un consejo a alguien que también está caído, porque yo caí al fondo y logré salir adelante, porque nadie ha caído así como yo. Y le doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad, porque yo les dije, eso es un momento histórico. Esto es un punto de inflexión. Y me emociona mucho porque es que estamos en esta sección de la guerra y aunque ustedes no lo crean, en serio, yo entiendo la guerra porque nosotros la vivimos en la iglesia, la vivimos en la familia, ¿sí? Créanme que yo sé que es eso. Créanme que Dios me enseñó muchas cosas con todo lo que me pasó y algún día se los contaré con detalles. Hoy no es ese día, pero algún día les contaré y les contaré porque yo soy el pacificador. Con todo lo que yo aprendí que no hay necesidad de guerra. Lo que necesitamos es comunicación, intercambio. Tenemos que aprender, claro, hay diferencias, hay formas de ver la vida de otras maneras, pero no podemos entrar en guerra, porque es que eso se llama fanatismo, ¿sí? Y yo, desde lo que yo veo, lo que yo he visto, es que sí hay fanatismo, sí lo hay. Y el fanatismo se debe a que hay falta de conocimiento. Y estos seminarios, la universidad nos ayuda a dejar de ser tan fanáticos, ¿sí? Porque el fanatismo... El fanatismo solamente trae división entre la gente, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender la tolerancia, necesitamos aprender a entendernos los unos a los otros. Si no nos entendemos entre nosotros, mucho menos vamos a entender a nuestros vecinos, mucho menos vamos a entender a otros que profesan otras religiones y entre nosotros hay divisiones. No puede haber divisiones, ¿sí? Porque si realmente nosotros somos una unidad, tenemos que vernos como una unidad. Pero lo que yo siempre he percibido es que ha habido una guerra de poderes, de puestos, ¿sí? Una guerra por sobresalir, por mostrarse que yo tengo y que usted no tiene. Todas esas cosas tienen que cambiar. Y si nosotros no las cambiamos, nadie lo va a hacer. Y esa es mi propuesta para todos nosotros, que a través del conocimiento de la universidad de nuestros cursos, nosotros cambiemos a la gente y realmente nos volvamos humildes, porque entre más conocimiento tengamos, entre más valores tengamos, más humildes nos volveremos. Entonces ese es mi mensaje para todos, para los que nos escuchan online, que llegó una época diferente, una época en que si queremos crecer tenemos que dejar las diferencias atrás, tenemos que dejar el pasado atrás, tenemos que conciliar la ciencia con la religión, tenemos que conciliarnos los unos con los otros, ¿sí? Porque si seguimos así, nunca vamos a pasar ese proceso del destete. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el destete era una fiesta que se hacía? Tenemos que empezar a comer alimento sólido, ¿sí? Y el alimento sólido se comienza a comer desde acá, aquí mismo,
Esto es el inicio de una etapa en donde la ciencia, la religión, así como lo decía nuestra doctora María Luisa, nosotros somos una filosofía, necesitamos estudiar la ciencia. Esto es extraordinario, esto es hermoso, porque se está cumpliendo el sueño y el anhelo de muchos. Porque yo sé que ustedes están aquí por ese sueño de que haya un cambio y todos ustedes son ese cambio. Entonces un aplauso para todos. Y con estas palabras ya queda la sección 6 terminada, ya el resto ustedes lo pueden leer en sus casas, pero entonces ya estamos en los últimos minutos de nuestra clausura. Antes que nada me gustaría que pasen al frente, bueno, por acá, o bueno, no sé si al otro lado, porque quiero dar unos regalos. Mauricio Betancourt y Giovanni Rojas, porque por favor si se pueden acercar. Vamos a hacernos aquí en la mitad. Yo quiero agradecerles a ustedes dos, primero porque estamos haciendo este evento en Suiza. Entonces, al hermano Giovanni, porque es el predicador actual de Lausanne, la ciudad anfitrión donde se está celebrando este momento histórico. Y también al hermano Mauricio Betancourt, porque él es el supervisor de las iglesias en Suiza. Ustedes son afortunados. Y yo sé que ninguno de ustedes dos se imaginaba esto. Yo sé... Tal vez ustedes pensaban que era un capricho de el hijo de la hermana María Luisa. Porque es que yo les voy a decir a ustedes una cosa. Yo no quiero que ustedes me admiren por ser el hijo de la hermana María Luisa. Yo quiero que ustedes me admiren por lo que soy yo. Y no es por vanagloria, sino porque yo toda la vida me he preparado, es para dar todo mi conocimiento a la iglesia. Todo el conocimiento que Dios me ha dado, porque yo no se lo pedí que me lo diera. Yo no le pedí a Dios que tuviera esos deseos desde niño de leer. Dios me dio esa capacidad, Dios me dio todas estas cosas. Y Dios me las dio para transmitírselas a ustedes. Pero ustedes imagínense un niño leyendo, entendiendo cosas. En la inmadurez de la juventud, pues uno no sabe manejar tanta información. Ustedes no se imaginan todo lo que yo tengo en mi cabeza, no se imaginan, ¿sí? Tengo tanta información en mi cabeza y por ponerme a hablar de muchas de esas cosas que Dios me daba, la gente me malinterpretó. Por eso decidí callarme y no hablar más. Pero Dios quiere que yo enseñe. Pero hoy en día, a mis 41 años, he adquirido algo que se llama sabiduría. Porque con la caída que yo tuve, y miren que esta mañana yo me caí, y ahora lo comprendo por qué, como si Dios me estuviera diciendo, ¿sabe? Acuérdese que usted se cayó y se paró. Y aquí estoy. Entonces yo estoy muy, muy feliz porque hace tanto tiempo que quería decir estas palabras sin miedo al juicio, sin miedo al reproche, sin miedo a nada ni a nadie.
porque lo que me dio Dios nadie me lo quita. Así me escondieran debajo de una mesa, Dios se va a encargar de que todo hable. Entonces quiero que ustedes dos recuerden esto y les voy a dar unos regalos muy especiales. Estos son los regalos. Ay, pero ustedes dirán, pero ¿por qué son especiales si todo el mundo los tiene? Lo que pasa es que aquí dentro está escrito un mensaje de la doctora María Luisa para ustedes. Gracias por todo. Muchas gracias por permitir que Lausanne sea la sede de este momento histórico y muchas gracias porque usted de alguna manera me comprometió a hacer 4 seminarios acá, como dice el Chespirito del Chavo, sin querer, queriendo. Gracias. Vamos a iniciar la clausura, pero con tanta emoción no me he quedado sin palabras y los ojos llenos de lágrimas. Muy emocionante. Gracias, doctor Iván Moreno, por todas esas palabras que han salido del corazón. Gracias. Buenas tardes a todas las personas online, a todas las personas presenciales. Gracias por asistir. Ha sido un seminario memorable. Este fin de semana hemos sido testigos de un acto académico sin precedentes. Más de 700 personas presenciales y online han asistido a la reconciliación de 2 relatos que por muchos años han demostrado sus diferencias. Hoy nos acompaña la doctora María Luisa, la persona más importante de la Tierra. Máxima, disculparme, me emociono. Máxima autoridad en el conocimiento religioso. Y el doctor Iván Darío Moreno, quien en estos momentos es nuestro referente académico en el estudio de la ciencia. Hoy vivimos un momento histórico y trascendental para la historia de la humanidad. Este momento seguramente será reflejado en los libros de historia religiosos y científicos. En una misma sala, la doctora María Luisa y el doctor Iván Darío reconciliando la ciencia y la religión.
Muchas gracias, 1.000.000 de gracias. No sé cómo poder expresar tanta alegría de veros aquí, todos los asistentes, a las personas online. Gracias a todos vosotros que hoy ha podido ser este sueño una realidad. Gracias. Gracias a los colaboradores, a toda la logística que se ha podido hacer este acto tan grande. Gracias. Ha sido un real placer y disculparme si no he podido saludar todas estas personas que durante semanas, meses he estado en contacto con ella. Os doy un fuerte abrazo a todas. Gracias. Ahora vamos a pasar a la clausura de condecoración del doctor Iván y a la doctora María Luisa, que pasen delante. Orden, por favor. ¿A quién le doy? Sentaros, por favor. ¿A quién le damos primero? Vamos a entregar ese reconocimiento, muéstralo. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero.